¿Qué hubiera pasado si Naruto era un prodigio y se enamoraba de Temari? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. La fría brisa de la tarde mecía las hojas de los árboles que rodeaban la Academia Ninja, pero en la cima de la gran roca de los Hokage, sentado con las piernas cruzadas en absoluta quietud, se encontraba Naruto Uzumaki. Lejos de la imagen del chico ruidoso y descuidado que el resto de la aldea creía conocer, el rubio mantenía los ojos cerrados mientras una densa y perfecta capa de chakra azul puro fluía de su cuerpo, estabilizándose con una precisión quirúrgica que dejaría perplejo a cualquier jonin experimentado. Para Naruto, el control del flujo interno de energía nunca había sido un misterio inaccesible. Su vasta reserva de chakra, heredada de su linaje, se combinaba con una mente analítica y fría a la hora de entender los principios fundamentales del ninjutsu. A pocos metros de distancia, oculto tras la sombra de un saliente de piedra, el tercer Hokage observaba al joven con una mezcla de orgullo y profunda cautela. Hiruzen Sarutobi sabía bien que Naruto había dominado el jutsu de clones de sombra a una edad inusual, descifrando el pergamino prohibido en cuestión de horas no por desesperación, sino por una comprensión innata de la multiplicación del chakra. Su historial académico era impecable, superando con creces las expectativas de cualquier graduado de su generación. Sin embargo, Naruto prefería mantener un perfil bajo, utilizando su talento solo cuando era estrictamente necesario, guardando sus verdaderas capacidades para el momento en que el mundo shinobi exigiera respuestas reales. Los días transcurrieron hasta dar paso a la gran expectativa de la temporada: los exámenes Chunin. Konoha se transformó en un hervidero de shinobi extranjeros provenientes de diversas aldeas ocultas, cada uno con intenciones y técnicas singulares. Entre las delegaciones visitantes, la llegada de los hermanos de Tsunagakure llamó la atención de los ninjas locales. Kankuro mostraba su arrogancia con las marionetas, Gaara exudaba una presencia sofocante y macabra, y Temari caminaba con paso firme, cargando sobre su espalda el imponente abanico de hierro plegable que denotaba su destreza en el combate a distancia y el uso del elemento viento. Fue en los pasillos exteriores del recinto de inscripciones donde los caminos de Konoha y Suna colisionaron de manera sutil. Sasuke Uchiha y Kankuro habían tenido un breve roce de tensiones, contenido rápidamente por la intervención de Kakashi Hatake y la fría autoridad de Temari, quien reprendió a su hermano antes de volverse para reprender a los locales por su falta de compostura. En ese preciso instante, los ojos verde esmeralda de Temari se cruzaron con los intensos ojos azules de Naruto. El rubio, que había estado observando la escena desde una esquina con los brazos cruzados y una expresión impasible, no apartó la mirada. En lugar del desdén o la hostilidad típica entre aldeas rivales, la mirada de Naruto era profunda, analítica y extrañamente magnética. Temari sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El chico no irradiaba la fanfarronería vacía de los demás genin de la hoja, sino una calma absoluta que denotaba un poder latente y peligroso. Así que ustedes son los famosos hermanos de la arena, dijo Naruto con voz pausada, rompiendo el silencio del pasillo mientras daba un paso al frente. Será interesante ver si su reputación en el desierto resiste el viento de nuestra aldea. Temari entrecerró los ojos, sintiendo un extraño vuelco en el pecho que nunca antes había experimentado en medio de una confrontación verbal. Habituada a tratar con débiles o con idiotas ruidosos, la fría elegancia y la aguda confianza de aquel chico rubio la desconcertaron por completo, sembrando en su mente una chispa de curiosidad que ninguna otra persona había logrado encender. Sin decirle una sola palabra en respuesta, la kunoichi de Suna giró sobre sus talones y continuó su camino junto a sus hermanos, aunque su mente permaneció fija en la penetrante mirada de Naruto, un presagio silencioso de que los exámenes cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Las puertas metálicas de la Torre del Bosque de la Muerte se abrieron con un estruendo sordo, marcando el final de la segunda fase de los exámenes Chunin para aquellos equipos que lograron superar las pruebas de supervivencia, los vientos hostiles y las amenazas ocultas de la zona de entrenamiento número 44. Entre los clasificados, el equipo de Tsunagakure compuesto por Gaara, Kankuro y Temari avanzaba con una eficiencia aterradora, prácticamente sin un rasguño. Gaara mantenía una expresión vacía, con su calabaza de arena a la espalda emanando un aura de muerte contenida, mientras Kankuro se jactaba en voz baja de sus habilidades. Temari, por su parte, mantenía la vista al frente, pero sus pensamientos estaban dispersos. Desde el momento en que cruzaron el umbral, sus ojos buscaron de manera inconsciente entre la multitud de genin supervivientes. No tardó en encontrarlo.
En una esquina tranquila del amplio vestíbulo central, Naruto Uzumaki conversaba con calma con sus compañeros de equipo. A diferencia de los demás genin, quienes respiraban con agitada fatiga tras las horas de tensión en el bosque, el rubio lucía completamente imperturbable, como si la prueba de supervivencia no hubiera sido más que un paseo matutino. Su uniforme shinobi estaba impecable, sin rastro de sangre o polvo, una muestra clara de que su dominio del chakra y su destreza táctica le habían permitido sortear cada peligro sin siquiera desgastar sus reservas de energía. Al percatarse de la presencia de la kunoichi de Suna, Naruto giró ligeramente el rostro. Sus miradas se cruzaron una vez más a través de la distancia, pero esta vez la tensión inicial se había transformado en un reconocimiento tácito y profundo. Sin importarle las miradas de los demás ninjas presentes, el rubio inclinó levemente la cabeza en señal de saludo respetuoso, un gesto que desconcertó a Temari pero que hizo que una sutil y cálida sensación se instalara en su pecho. Ella le devolvió el gesto con un imperceptible movimiento de cabeza, conteniendo el aliento por un instante antes de que los supervisores anunciaran el inicio de la siguiente fase, las preliminares individuales. El proyector gigante situado en la parte superior del recinto comenzó a alternar los nombres de los participantes de manera aleatoria, determinando los combates que definirían quiénes avanzarían a las rondas finales en el estadio principal. La tensión en el ambiente se cortaba con un kunai a medida que los combates se sucedían unos tras otros, mostrando la brutalidad y la variedad de técnicas de las distintas aldeas. Kankuro obtuvo una victoria rápida utilizando sus marionetas, y Sasuke Uchiha superó su encuentro a pesar de la maldición que lo consumía desde el bosque, demostrando que el clan Uchiha seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, el momento que la arena esperaba con silenciosa expectación llegó cuando el tablero electrónico iluminó dos nombres específicos: Naruto Uzumaki contra Kankuro de Tsunagakure. Un murmullo generalizado recorrió las gradas superiores. Los instructores de Konoha sabían del talento oculto del rubio, pero los shinobi de Suna miraron al joven con desdén y confianza absoluta, especialmente Kankuro, quien soltó una risa burlona mientras descendía con agilidad hacia la plataforma central de combate. Vaya, parece que te tocó la peor suerte de tu vida, chico de la hoja, dijo Kankuro con una sonrisa arrogante, ajustando los hilos de chakra en sus dedos mientras preparaba su marioneta de cuervos envuelta en vendas. No tengo intenciones de contenerme, así que prepárate para sufrir en la arena. Naruto descendió de las gradas con una elegancia felina, pisando el suelo de piedra sin emitir el más mínimo sonido. Su postura era relajada, con las manos en los bolsillos y una mirada fría que despojaba a Kankuro de cualquier fachada de superioridad. Las marionetas de Suna dependen enteramente de los hilos de chakra y de la distancia para ser letales, respondió Naruto con voz calmada, analizando al enemigo con precisión milimétrica. Pero un titiritero sin control de su propio espacio es solo un blanco fácil. Basta de charla. Demuestra lo que tienes, cuervo negro, exclamó Kankuro, arrojando una densa nube de proyectiles venenosos y abriendo las compuestas de su marioneta para liberar una andanada de cuchillas ocultas. El ataque fue instantáneo y feroz. Las cuchillas silbaron en el aire, cortando el viento a gran velocidad hacia la posición de Naruto. En las gradas, Temari se tensó de inmediato, apretando los dedos contra el borde de su abanico con una preocupación inusual apoderándose de ella. Por alguna razón inexplicable, no quería que ese chico saliera lastimado. Pero la reacción de Naruto desafió toda lógica visual. En una fracción de segundo, antes de que las cuchillas siquiera se acercaran a su cuerpo, una masa de chakra azul brotó de su espalda con una densidad apabullante. Sin necesidad de realizar sellos de manos complejos, el rubio canalizó su energía espiritual y física con maestría pura, desatando una onda de choque de chakra concentrado que desvió por completo los proyectiles metálicos y lanzó a la marioneta hacia atrás con violencia. Kankuro abrió los ojos con terror, sintiendo cómo los hilos de chakra que conectaban sus dedos con su arma se tensaban peligrosamente hasta romperse. Imposible. ¿Cómo pudo disipar mi control con una simple emisión de energía? Naruto no le dio tiempo de recuperarse. Desapareció de la vista en un parpadeo, utilizando un incremento de velocidad basado puramente en la optimización del flujo de chakra en sus piernas. Cuando reapareció frente al titiritero, su mano derecha ya sostenía una esfera de chakra perfectamente comprimida que giraba a una velocidad vertiginosa, emitiendo un zumbido agudo característico.
El combate ha terminado, susurró Naruto justo antes de impactar el borde del jutsu contra el suelo al lado de Kankuro, generando una onda expansiva que levantó gravilla y dejó al oponente completamente inmovilizado por la presión del aire y el impacto del chakra. El proctor Ayate Gecko levantó el brazo con rapidez ante el asombro generalizado de todos los presentes. Ganador, Naruto Uzumaki. Desde las alturas, Temari exhaló un suspiro de alivio que rápidamente se transformó en una profunda admiración. El prodigio de la hoja no solo había ganado con absoluta superioridad, sino que había demostrado un nivel de poder que resonaba directamente en el corazón de la Kunoichi, consolidando un lazo invisible que ninguna distancia ni aldea podría romper jamás. El mes de preparación previa a la fase final de los exámenes Chunin transcurrió en un silencio tenso para la mayoría de los genin supervivientes, quienes aprovechaban cada segundo para perfeccionar sus jutsus bajo la tutela de sus respectivos maestros. Sin embargo, para Naruto Uzumaki, el entrenamiento no era un acto desesperado de superación, sino una refinada labor de precisión. Lejos de la atención pública, en un área apartada del campo de entrenamiento número 3, el rubio perfeccionaba el flujo de su chakra elemental sin necesidad de grandes estridencias, demostrando una madurez impropia de su edad. Su mente estaba perfectamente en calma, aunque una sutil inquietud latía en su interior, una presencia persistente que lo reconducía una y otra vez hacia la imagen de la Kunoichi de la arena. Por su parte, Temari caminaba por los senderos empedrados de la aldea oculta entre las hojas con una excusa superficial de inspeccionar el perímetro asignado a la delegación de Sunagakure, aunque la verdadera razón de sus pasos era el imán invisible que la arrastraba hacia el distrito donde solía encontrarse el rubio. A pesar de la hostilidad latente entre ambas aldeas y la tensa atmósfera política que presagiaba una catástrofe inminente, la mente de la Kunoichi se encontraba inexplicablemente cautiva por el joven que había humillado a su hermano sin vacilar, mostrando una combinación letal de intelecto, poder y una insólita serenidad. El destino, caprichoso en los momentos menos esperados, propició el encuentro en un puente de madera arqueado que cruzaba un arroyo cristalino, rodeado de altos bambúes que filtraban la luz del atardecer en tonos dorados y ámbar. Temari se detuvo al ver una silueta familiar apoyada contra la barandilla de madera, contemplando el flujo del agua con los brazos cruzados bajo su habitual abrigo oscuro. Al escuchar el crujido de las pisadas sobre el suelo, Naruto giró lentamente el rostro, descubriendo los intensos ojos verdes de la Kunoichi que lo observaban con una mezcla de cautela y turbación contenida. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. El susurro del viento entre los bambúes parecía marcar el único compás existente en aquel rincón apartado del bullicio de la aldea. Fue Temari quien rompió el silencio, decidida a no dejar que la extraña atmósfera la dominara por completo. Tu técnica contra Kankuro no fue un simple destello de suerte, Uzumaki, comenzó la Kunoichi, acercándose con paso firme hasta quedar a pocos metros de distancia, apoyando una mano sobre el mango de su abanico cerrado. He visto a muchos supuestos prodigios en Suna y en otras tierras inflar su ego con trucos baratos, pero lo tuyo fue diferente. Demasiado calculado. Naruto esbozó una leve sonrisa, una expresión genuina que suavizó momentáneamente la fría intensidad de su mirada, revelando un matiz cálido que pocas personas en Konoha tenían el privilegio de presenciar. La fuerza bruta sin control y sin propósito no es más que ruido estéril, Temari, respondió el rubio con voz pausada, pronunciando su nombre con una naturalidad tan íntima que hizo que el corazón de la Kunoichi diera un vuelco inesperado. En el mundo shinobi, la mayoría pelea por demostrar algo a los demás o por cumplir con expectativas ajenas. Yo solo busco entender la verdad de lo que me rodea y proteger aquello que considero valioso. Las palabras resonaron con una fuerza arrolladora en el interior de Temari. Acostumbrada a vivir en un entorno hostil y desértico donde las emociones eran consideradas debilidades fatales, escuchar a un shinobi de la hoja hablar con tanta claridad y convicción desarmó por completo sus defensas defensivas. Sintiéndose inusualmente vulnerable bajo la mirada penetrante de Naruto, intentó desviar la tensión con un atisbo de su habitual orgullo. Vaya, así que además de ser un oponente peligroso en combate, resulta ser un filósofo solitario, replicó ella, aunque el tono de su voz carecía de la mordacidad con la que solía tratar a los hombres. No deberías bajar la guardia de esta manera con alguien de una aldea extranjera. Podría aprovechar tu distracción para atacarte. Naruto dio un paso al frente acortando la distancia entre ambos, su cercanía irradiando una energía calmada y protectora que dejó sin aliento a la Kunoichi.
Podrías intentarlo, susurró el rubio con una seguridad absoluta, deteniéndose a solo centímetros de ella, donde el aroma a pino y viento limpio se mezclaba en el aire. Pero ambos sabemos que no tienes la intención de hacerlo, al igual que yo jamás permitiría que ningún daño te alcanzara en este lugar. Un rubor repentino y furioso se encendió en las mejillas de Temari, un fenómeno tan ajeno a su naturaleza que por un instante se quedó completamente paralizada, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos azules que parecían leer cada rincón de su alma. En ese preciso momento, bajo la luz crepuscular de Konoha, la barrera entre las dos aldeas se desvaneció por completo, consolidando un pacto silencioso y eterno entre el prodigio de la hoja y la fiera kunoichi del desierto, un amor tan firme e inquebrantable como el chakra más puro que fluía en las venas del rubio. El día de la fase final de los exámenes Chunin llegó acompañado de un cielo despejado y un sol radiante que iluminaba las gradas repletas del gran estadio de Konoha. Millones de espectadores, incluidos nobles, comerciantes y aldeanos de todas partes del país del fuego, llenaban el recinto con un murmullo constante y ensordecedor, expectantes por presenciar el clímax de las pruebas que definirían a los nuevos oficiales de rango medio de las grandes naciones shinobi. En el palco de honor, el señor feudal observaba con atención junto a los dignatarios extranjeros, mientras que en la zona de espera reservada para los participantes, la tensión se respiraba en cada rincón del aire. Naruto Uzumaki se encontraba sentado en un banco de piedra apartado del bullicio general, con las piernas cruzadas y las manos reposando sobre sus rodillas. A diferencia de los demás genin, quienes caminaban de un lado a otro consumidos por los nervios, la ansiedad o el deseo ferviente de demostrar su valía, el rubio irradiaba una quietud absoluta. Su mente estaba perfectamente sincronizada con su red de chakra, un flujo constante y cristalino que recorría cada fibra de su cuerpo con la precisión de un maestro consumado. Para él, el torneo no era una simple competencia por una medalla o un ascenso político, sino el escenario donde pondría a prueba la verdadera profundidad de su poder y la solidez de sus convicciones. A pocos metros de distancia, en el sector asignado a los representantes de Sunagakure, Temari ajustaba las correas de su gran abanico de hierro con movimientos mecánicos, aunque su mente estaba completamente distraída. Desde su llegada al estadio, sus ojos habían escrutado la sala hasta dar con la imperturbable figura del rubio. Verlo allí, tan calmado y seguro de sí mismo, provocaba en su interior una extraña mezcla de vértigo y profunda admiración. En un mundo donde la brutalidad y la traición dictaban las reglas del desierto, la presencia de Naruto representaba un faro de estabilidad inquebrantable. Al percatarse de que ella lo observaba, Naruto giró ligeramente el rostro y le dedicó una mirada sutil pero cargada de una complicidad absoluta, un destello de afecto silencioso que hizo que la kunoichi contuviera la respiración por un instante antes de devolverle un asentimiento firme. El sonido de un gong resonó con fuerza en todo el complejo, anunciando el inicio formal de los combates finales y haciendo que el público estallara en vítores ensordecedores. El proctor Ayate Gecko, o en este caso, debido a su salud, un instructor asignado de reemplazo se colocó en el centro de la arena para dictar las reglas y llamar a los primeros contendientes al ruedo. La atmósfera se tornó eléctrica a medida que los combates preliminares del torneo principal comenzaron a desarrollarse, mostrando técnicas de alto nivel que ponían a prueba la resistencia física y mental de los jóvenes shinobi. Sin embargo, las corrientes subterráneas de la política internacional comenzaban a agitarse con fuerza en las sombras. En el palco principal, el tercer Hokage mantenía una vigilancia estricta sobre el Kazekage, quien lo acompañaba muy de cerca, flanqueado por guardias cuya postura rígida y amenazante delataba intenciones muy alejadas de la diplomacia pacífica. Las alianzas entre Konoha y Suna pendían de un hilo invisible, y los exámenes Chunin no eran más que el telón de fondo para una tragedia que se gestaba en silencio. A pesar de la creciente presión ambiental y del peligro latente que se cernía sobre la aldea, el foco de la mente de Temari permanecía inalterable. Mientras escuchaba las llamadas a los siguientes combates, comprendió que el destino la llevaría tarde o temprano a cruzar caminos en el campo de batalla, no como enemiga jurada, sino como parte de una conexión que trascendía las fronteras de sus respectivas aldeas. Y en el centro de todo, con el chakra fluyendo como un océano calmado listo para desatar una tormenta perfecta, Naruto aguardaba su turno con la certeza absoluta de que ninguna sombra, por más densa que fuera, podría romper la promesa silenciosa que ya había sellado con su mirada. El eco de los aplausos y los vítores del público en el gran estadio de Konoha vibraba en el aire mientras los combates principales del torneo avanzaban con intensidad.
En la plataforma central, la tensión táctica era palpable, pero para Naruto Uzumaki, la arena de combate no era más que un tablero donde cada movimiento se anticipaba con segundos de ventaja. Su momento había llegado cuando el proctor anunció su nombre para disputar uno de los encuentros más esperados de la fase final. Su oponente era un talentoso usuario de taijutsu de otra delegación, un shinobi musculoso y veloz que intentó abalanzarse sobre él con una ráfaga implacable de golpes directos desde el primer segundo. Sin embargo, la respuesta del rubio fue una clase magistral de eficiencia y control de chakra. Sin necesidad de realizar movimientos exagerados, Naruto esquivó cada ataque con una fluidez milimétrica, deslizándose a través del radio de acción del rival como si el viento mismo lo guiara. Antes de que el contrincante pudiera reaccionar, Naruto canalizó una sutil y precisa descarga de chakra en la palma de su mano, impactando con suavidad pero con una fuerza interna devastadora en los puntos de presión del oponente, desestabilizando su flujo de energía y enviándolo a la lona de espaldas en un abrir y cerrar de ojos. El estadio entero enmudeció por un instante ante la abrumadora superioridad del prodigio de la hoja, antes de estallar en un murmullo de asombro absoluto. Desde su posición en las gradas reservadas para los equipos de Sunagakure, Temari observó la victoria con una mezcla de orgullo incontenible y un latido acelerado en el pecho. Sabía de sobra que el poder de Naruto no provenía de la arrogancia, sino de una disciplina mental y espiritual extraordinaria. Sus ojos verde esmeralda se encontraron con los del rubio cuando éste abandonó el centro del ring. Un breve intercambio de miradas que sellaba la complicidad inquebrantable entre ambos en medio de un mundo cada vez más hostil. Pero la paz del torneo se vio abruptamente truncada cuando una densa capa de plumas blancas comenzó a descender del cielo despejado, flotando perezosamente sobre el estadio. El genjutsu colectivo cayó sobre la gran mayoría de los espectadores y participantes de menor rango, sumiéndolos en un profundo sueño instantáneo. Al mismo tiempo, en el palco de honor, una explosión sorda rompió la estructura de piedra, revelando una barrera púrpura oscura que aislaba al tercer Hokage junto al falso Kazekage y un grupo de ninjas de la arena y el sonido con intenciones asesinas. La invasión había comenzado. El caos se desató de inmediato entre los pocos shinobi que lograron disipar el genjutsu a tiempo o que poseían la experiencia suficiente para resistirlo. Las alarmas resonaron por todo el perímetro de la aldea mientras kunais con sellos explosivos comenzaban a detonar en los sectores residenciales y comerciales. En medio de la confusión general, los hermanos de Sunagakure recibieron la orden directa de retirarse hacia el bosque exterior, ejecutando un plan del cual Temari y Kankuro apenas comenzaban a comprender la verdadera y sombría magnitud que su propia aldea había orquestado en las sombras. Mientras los ninjas de Konoha se organizaban para repeler el asalto enemigo en las calles, Naruto no perdió ni un solo segundo en vacilaciones. Su mente analítica procesó la situación al instante. La traición de Suna era evidente, pero su prioridad absoluta no era la política ni la guerra que devastaba los tejados de la aldea. Era la seguridad de la kunoichi que se había adueñado de sus pensamientos y de su corazón. Utilizando una técnica avanzada de parpadeo corporal impulsada por su denso chakra, el rubio se desvaneció de la zona del estadio, saltando de tejado en tejado con una velocidad supersónica para interceptar la ruta de retirada de la delegación de la arena antes de que se adentraran en la espesura del bosque. Temari avanzaba con el ceño fruncido y el corazón oprimido por una mezcla de ira hacia los altos mandos de su propia aldea y una profunda preocupación por el destino que le aguardaba a Konoha. Sabía que el papel de Suna en ese ataque mancharía su honor por generaciones, pero lo que más le atormentaba en ese instante era la idea de que la guerra pudiera separar de forma definitiva su camino del de Naruto. De repente, una silueta familiar emergió de la cortina de humo provocada por un incendio cercano, aterrizando con absoluta elegancia justo en el camino de tierra que los hermanos de Suna debían cruzar. Kankuro detuvo sus pasos de inmediato, tensando los hilos de chakra entre sus dedos y adoptando una postura defensiva al reconocer al prodigio de la hoja. Tú. El chico de Konoha. ¿Vienes a cobrarnos la traición de nuestra aldea? Será mejor que te apartes si valoras tu vida. Temari, sin embargo, contuvo la respiración al ver el rostro sereno y decidido de Naruto. Los ojos azules del rubio no reflejaban hostilidad ni sed de venganza hacia ella. Por el contrario, brillaban con una intensidad protectora y cálida que disipó cualquier rastro de duda en el ambiente. No he venido a pelear con ustedes, Kankuro respondió Naruto con voz firme, cruzando los brazos mientras su mirada se desplazaba directamente hacia la kunoichi de Suna. He venido por Temari.
Los planes de sus superiores y la locura de esta guerra no van a definir lo que somos ni el futuro que nos pertenece. Las palabras de Naruto resonaron con la fuerza de un juramento sagrado, golpeando el alma de Temari con una potencia inigualable. En medio del fuego, el estruendo de los combates lejanos y la traición de su propio hogar, la certeza del amor inquebrantable del prodigio de la hoja se convirtió en el único faro de verdad y esperanza en un mundo al borde del abismo. El aire en el claro del bosque estaba impregnado del olor a humo lejano y la tensión palpable que emanaba de la invasión en curso. Kankuro apretó los dientes, sintiendo que la osadía del rubio era una afrenta directa no solo a su persona, sino al orgullo de toda su Nagakure. Los hilos de chakra en sus dedos comenzaron a brillar con una luz verdosa y amenazante, tensando las articulaciones de su marioneta de cuervos, que se posicionó de inmediato entre Naruto y su hermana con la intención clara de intimidar. «¿Te has vuelto completamente loco, chico de la hoja?», espetó Kankuro con furia contenida, mientras su voz temblaba ligeramente por la adrenalina del momento. Su Nagakure está cumpliendo con su destino histórico. Temari es una kunoichi de nuestra aldea y tiene órdenes directas de regresar al frente de operaciones. No voy a permitir que un desertor o un mocoso enamoradizo interfiera en nuestros planes por caprichos sentimentales. Antes de que Kankuro pudiera ordenar un ataque con proyectiles envenenados, una mano firme y decidida se posó sobre su hombro, deteniendo por completo sus movimientos. Era Temari. La kunoichi había mantenido el rostro oculto bajo la sombra de su sombrero por un instante, pero al alzar la vista, sus ojos verde esmeralda brillaban con una resolución absoluta y fría que dejó perplejo a su propio hermano. «Baja los hilos», Kankuro ordenó Temari con una voz que no admitía réplica, un tono de autoridad tan gélido que hizo que el titiritero diera un paso atrás por puro instinto. Los altos mandos nos han mentido, nos han utilizado como peones ciegos en una guerra sin honor orquestada por traidores y monstruos que solo buscan la destrucción de una nación inocente. Mi lealtad nunca ha estado con los ancianos cobardes que se esconden tras la ambición. Mi lealtad pertenece a lo que decida construir por mí misma. Kankuro abrió los ojos con desmesurado asombro, incapaz de creer que su propia hermana estuviera renunciando a su tierra natal frente a un enemigo de Konoha. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Eso es traición a la patria. Te convertirás en una renegada buscada por el viento y la arena. Que así sea, respondió Temari sin un solo ápice de duda en su voz, desatando las correas de su abanico de hierro y colocándose hombro a hombro junto a Naruto. Mi camino ya no está en el desierto. Naruto observó a Temari con una profunda y cálida sonrisa, sintiendo que el vínculo entre ambos se cimentaba con la fuerza de un jutsu indestructible. Sin mediar más palabras, el rubio extendió su mano derecha hacia el frente, concentrando una densa corriente de chakra puro en la palma de su mano. Sin necesidad de recurrir a teorías complejas del mundo exterior, el chakra se condensó en una esfera perfecta que brillaba con intensidad, resonando con las leyes fundamentales de la energía espiritual y física del ninjutsu. Con un movimiento fluido y veloz, Naruto liberó una onda expansiva de chakra concentrado que barrió el suelo a su alrededor, levantando una cortina de polvo y deteniendo en seco cualquier intento de persecución o ataque por parte de los refuerzos que comenzaban a acercarse desde el perímetro. La fuerza de su energía dominó el entorno por completo, demostrando que su prodigio no era un mito, sino una fuerza de la naturaleza imposible de contener. Nadie va a tocarla, Kankuro, dijo Naruto con una calma imponente, mirando directamente al titiritero mientras este retrocedía ante la abrumadora presión del chakra. Si Suna busca una guerra, la enfrentaremos juntos. Pero a ella no la tocarán. Sin perder un solo instante, tomando con firmeza la mano de Temari, el rubio activó su técnica de desplazamiento rápido, desvaneciéndose entre la espesura del bosque en dirección opuesta al caos de la aldea, dejando atrás las llamas y la traición para forjar un destino donde el prodigio de la hoja y la fiera kunoichi del desierto caminarían de la mano, con su amor convertido en la única ley inquebrantable de sus vidas. La densa vegetación del bosque de la muerte y sus alrededores ofrecía múltiples recovecos donde la luz del sol apenas lograba filtrarse a través del espeso follaje. Guiados por la impecable percepción sensorial de Naruto, quien utilizaba su refinado control de chakra para rastrear y evadir cualquier patrulla enemiga, el rubio y Temari se adentraron en una cueva natural oculta tras una cortina de enredaderas y musgo antiguo. El eco distante de las explosiones y los gritos provenientes del estadio y las murallas principales de Konoha se escuchaba como un murmullo sordo y lejano, amortiguado por la distancia y la gruesa capa de piedra que los rodeaba.
Una vez dentro del refugio seguro, Temari dejó caer su pesado abanico de hierro contra el suelo de roca con un suspiro profundo, llevándose una mano al pecho mientras trataba de regularizar su respiración. La decisión drástica que acababa de tomar, romper los lazos con su propia aldea y desertar en medio de una invasión orquestada por sus propios líderes, pesaba sobre sus hombros con la fuerza de una avalancha. Aunque su mente estaba convencida de que era el único camino honorable y correcto, el vacío de dejar atrás su hogar y la incertidumbre de un futuro incierto amenazaban con quebrantar su habitual fachada de fortaleza inquebrantable. Al notar la tensión evidente en el cuerpo de la Kunoichi, Naruto se acercó con absoluta suavidad. No pronunció palabras vacías de consuelo ni intentó minimizar el peso de sus acciones. En su lugar, se limitó a posar una mano cálida y firme sobre su hombro, transmitiéndole a través del contacto un flujo constante de chakra pacífico y estabilizador que disipó de inmediato la ansiedad en el interior de Temari. No tienes que cargar con el peso del mundo tú sola a partir de ahora, Temari dijo Naruto con una voz baja, profunda y cargada de una sinceridad absoluta que hizo que los ojos verdes de la Kunoichi se cristalizaran ligeramente. Lo que hiciste hoy requirió más valor del que cualquiera de los altos mandos de Suna tendrá jamás en toda su existencia. Elegiste la verdad, elegiste tu propio camino, y sobre todo, elegiste no dejar que la corrupción de esa aldea dictara tu destino. Temari levantó la vista, encontrándose con la mirada azul, limpia y profunda del rubio. La vulnerabilidad que rara vez permitía aflorar en su interior se desvaneció ante la abrumadora calidez de aquel chico que, a pesar de ser considerado un prodigio intocable en el combate, mostraba una empatía y un afecto tan puros hacia ella. Incapaz de contener el torrente de emociones que la embargaba, la Kunoichi dio un paso al frente y rodeó el cuello de Naruto con sus brazos, apoyando el rostro contra su pecho mientras dejaba escapar un suspiro de alivio largamente contenido. Naruto la recibió sin dudar, rodeando su cintura con firmeza y abrazándola contra sí, como si con ese gesto sellara una muralla invisible que protegería a ambos de cualquier amenaza externa. El tiempo pareció detenerse en aquel rincón apartado de la guerra, donde el caos exterior no tenía cabida y la conexión entre el prodigio de la hoja y la fiera Kunoichi del desierto se consolidaba como un pacto eterno e indestructible. Juntos vamos a enfrentar lo que venga, susurró Naruto cerca de su oído, su voz resonando con la fuerza de un juramento shinobi. No importa si el mundo entero se pone en contra de nuestras decisiones. Mi chakra, mi fuerza y mi vida entera están contigo, Temari. Tras unos momentos de absoluta paz compartida, Temari se separó lentamente, secando cualquier rastro de debilidad de sus ojos con el dorso de la mano y recuperando la postura firme y decidida que la caracterizaba. El brillo en su mirada había cambiado por completo. Ya no era la Kunoichi errante de una aldea que la había traicionado, sino una mujer dispuesta a construir un nuevo mañana al lado del hombre que amaba. Tienes razón, afirmó ella con una sonrisa sutil pero genuina, tomando de nuevo las correas de su abanico de hierro. La invasión sigue su curso allá afuera, y los responsables de esta locura deben pagar por lo que han hecho. No podemos quedarnos ocultos aquí para siempre. Naruto asintió con una mirada decidida, canalizando el flujo de su energía para preparar el siguiente movimiento. Con el corazón sincronizado y la certeza absoluta de su amor guiando cada uno de sus pasos, ambos salieron de la cueva dispuestos a reincorporarse al campo de batalla, listos para enfrentar la tormenta y demostrar que ni las guerras ni las traiciones de las grandes naciones podían romper el destino que habían elegido forjar juntos. El regreso al escenario principal de la invasión reveló una aldea envuelta en el caos, con columnas de humo negro elevándose hacia el cielo gris y el sonido constante de explosiones resonando entre los tejados de madera y piedra. Los shinobi de Otogakure y los remanentes de las fuerzas enemigas patrullaban las calles principales, sembrando el terror y buscando diezmar las defensas de Konoha en un asalto coordinado que pretendía doblegar la voluntad de la hoja. Sin embargo, la aparición repentina de Naruto Uzumaki y Temari emergiendo de la espesura del sector occidental alteró por completo la dinámica de la confrontación en esa zona. Apenas pisaron el pavimento de la calle principal, un escuadrón de asalto compuesto por media docena de ninjas del sonido interceptó su camino, bloqueando el paso con miradas sádicas y armas listas para atacar. Los enemigos, portando las características bandas con el símbolo de una nota musical tachada, sonrieron con confianza al ver que se trataba de apenas dos genin, sin sospechar en lo más absoluto la verdadera magnitud del poder que tenían enfrente. Miren nada más, pequeños desertores perdidos, burló el líder del escuadrón enemigo, desenvainando un par de kunais con sellos explosivos. Entreguen las armas y tal vez permitamos que su muerte sea rápida.
Temari no necesitó mediar palabra para responder a la provocación. Con un movimiento fluido y letal, desenfundó su gran abanico de hierro y lo desplegó por completo sobre su hombro, adoptando una postura de combate impecable. Su mirada verde destellaba una furia contenida, dispuesta a barrer con cualquier vestigio de la invasión que se atreviera a interponerse en su camino. Antes de que los atacantes pudieran activar sus jutsus, Naruto dio un paso al frente. Su cuerpo comenzó a irradiar una densa y perfecta capa de chakra azul puro, una energía tan concentrada que el aire a su alrededor parecía distorsionarse por la presión espiritual. Sin necesidad de realizar sellos complejos, el rubio canalizó su chakra hacia sus piernas y desapareció de la vista en un parpadeo absoluto. El primer enemigo apenas tuvo tiempo de parpadear antes de sentir el impacto devastador de una descarga de chakra en el centro de su pecho. La fuerza contenida en el golpe del prodigio de la hoja atravesó su armadura defensiva como si fuera papel, enviándolo a volar a través de la fachada de un edificio cercano y dejándolo completamente fuera de combate al instante. No se queden mirando. Mátenlos. Gritó el líder del escuadrón con desesperación, ordenando una andanada masiva de shurikens y jutsus de fuego hacia la posición de Naruto. Pero en ese preciso instante, Temari intervino con una precisión milimétrica. Girando su abanico con fuerza mientras canalizaba chakra elemental de viento, exclamó con voz firme: estilo de viento danza de la corriente del aire. Una poderosa ráfaga de vientos cortantes brotó del abanico, chocando contra los proyectiles enemigos y desviándolos con violencia hacia los costados, mientras creaba una tormenta artificial que barrió los pies de los atacantes y los desestabilizó por completo. La combinación de la abrumadora destreza en taijutsu y control de chakra de Naruto con el devastador ninjutsu de elemento viento de Temari formó una sinergia perfecta, un baile sincronizado de poder y destrucción que dejó indefensos a los invasores en cuestión de segundos. En menos de un minuto, el escuadrón completo yacía derrotado sobre el suelo de la calle, incapacitado por la fuerza combinada de ambos. El silencio temporal que siguió al enfrentamiento permitió que el eco de la batalla principal se escuchara a lo lejos, recordándoles que la guerra aún no había terminado. Temari exhaló un suspiro de concentración, cerrando parcialmente su abanico y mirando a Naruto con una mezcla de profunda admiración y un afecto inquebrantable reflejado en sus ojos. A su lado, el rubio disipó el remanente de chakra de sus manos y le devolvió una sonrisa cálida y tranquila, una muestra de que, sin importar cuán hostil fuera el mundo exterior o cuántas traiciones intentaran pisotear sus ideales, la fuerza de su vínculo era una barrera infranqueable. Tomándose de la mano por un breve pero significativo instante para reafirmar su compromiso mutuo, ambos reanudaron la marcha a través de las calles de Konoha, listos para enfrentar la siguiente línea de defensa y demostrar que su destino juntos era la única verdad absoluta en medio del fuego de la batalla. El avance de Naruto y Temari a través de los sectores residenciales y comerciales de Konoha se convirtió en una demostración absoluta de dominio táctico y sincronización marcial. Mientras el humo denso de los incendios provocados por los sellos explosivos oscurecía parcialmente el cielo de la tarde, los remanentes de las fuerzas de Otogakure intentaban reagruparse para formar una línea defensiva que frenara el contraataque de los ninjas locales. Sin embargo, cualquier escuadrón enemigo que tuviera la desgracia de cruzarse en el camino del prodigio de la hoja y la fiera kunoichi del desierto era neutralizado con una eficiencia aterradora y quirúrgica. Para Naruto, la batalla no representaba un motivo de desesperación ni un caos descontrolado. Su mente, perfectamente anclada en el flujo constante de su chakra puro, procesaba cada variable del entorno con la velocidad de un estratega veterano. Cada paso que daba sobre los tejados de madera estaba calculado para maximizar su eficiencia cinética, utilizando su inmensa reserva de energía espiritual y física para potenciar su velocidad sin necesidad de recurrir a técnicas externas o complejas. Temari, marchando a su lado con el gran abanico de hierro firmemente sujeto en sus manos, sentía una profunda y renovada sensación de seguridad. El contraste entre la destrucción que asolaba la aldea y la absoluta calma que emanaba de la mirada azul de Naruto creaba un santuario invisible alrededor de ambos, un espacio donde la guerra exterior no tenía el poder de quebrantar su determinación. Al doblar la esquina de una de las avenidas principales que conducían directamente hacia la plaza central, un nuevo obstáculo se interpuso en su camino. Un grupo de élite compuesto por 10 shinobi de la arena y el sonido, liderados por un chunin renegado que portaba una enorme espada segmentada, bloqueó el paso con una sonrisa sádica, creyendo que podían intimidar a los dos jóvenes desertores.
Vaya, mire usted a la desertora de Suna paseándose del brazo con el perro faldero de Konoha, burló el líder enemigo, escupiendo al suelo con desprecio mientras levantaba su pesada arma. Los altos mandos ordenaron que ningún traidor quedara con vida. Prepárense para morir bajo la arena y el acero. Temari entrecerró los ojos, un destello de ira fría encendiéndose en el fondo de sus pupilas verdes. El hecho de que esos mercenarios se atrevieran a juzgar su decisión de abandonar una aldea corrupta y asesina encendió su espíritu combativo con una intensidad abrasadora. Dio un paso al frente dispuesta a desplegar su abanico por completo, pero una mano firme sobre su hombro la detuvo con suavidad. «Déjame esto a mí», Temari dijo Naruto con una voz pausada, profunda y calmada que irradiaba una autoridad absoluta. «Es hora de que entiendan que su tiempo en esta tierra ha llegado a su fin». Antes de que el enemigo pudiera proferir otra palabra de burla, el cuerpo de Naruto se desvaneció en un destello de chakra azul. Su velocidad superaba por completo el umbral de seguimiento visual de los mercenarios. En una fracción de segundo, el rubio apareció en el centro exacto de la formación enemiga, desatando una onda expansiva de energía pura que barrió el pavimento en todas direcciones con la fuerza de un huracán contenido. Los dos primeros ninjas que intentaron blandir sus espadas sintieron cómo el impacto del chakra de Naruto rompía sus defensas internas al instante, enviándolos a estrellarse contra las paredes de los edificios circundantes con las costillas destrozadas. El líder del escuadrón, presa del pánico al ver la abrumadora superioridad del chico, intentó girar con su pesada espada para conectar un golpe desesperado por la espalda. Pero Temari ya se había movido con la precisión de un torbellino. Abriendo su abanico de hierro hasta la tercera luna, exclamó con voz implacable. Estilo de viento, tormenta de cuchillas ocultas. Una densa y masiva ráfaga de viento cortante brotó del abanico, fusionándose de manera perfecta con la onda de chakra que Naruto seguía expandiendo desde el centro del combate. La combinación de ambas energías creó un vórtice letal que levantó del suelo a los mercenarios restantes, despojándolos de sus armas y lanzándolos por los aires antes de hacerlos colisionar contra el pavimento con una fuerza devastadora. En menos de 30 segundos, el escuadrón completo de élite yacía inconsciente y completamente desarmado sobre la calle principal. El silencio que siguió al enfrentamiento fue rotundo, interrumpido únicamente por el crepúsculo de los incendios lejanos y el eco lejano del combate supremo que se libraba en los tejados más altos de la aldea, donde la barrera púrpura oscura aún envolvía al tercer Hokage. Temari exhaló un suspiro profundo, cerrando su abanico y apoyándolo contra su hombro mientras miraba a Naruto con una mezcla de reverencia, asombro y un amor tan intenso que amenazaba con desbordar su pecho. El rubio disipó los últimos vestigios de chakra de sus manos, volviendo a adoptar una postura relajada antes de girarse para encontrarse con la mirada de la Kunoichi. Sin mediar palabra, Naruto extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto sencillo pero cargado de un significado eterno. En medio de las ruinas de una invasión que pretendía destruir Konoha, el prodigio de la hoja y la fiera guerrera del desierto avanzaron juntos, con la certeza absoluta de que su amor era la única ley capaz de trascender cualquier frontera, sellando un destino que ya nadie en el mundo shinobi podría cambiar jamás. El ascenso ágil y sigiloso por los tejados de la aldea condujo a Naruto y Temari directamente hacia las inmediaciones del sector central, donde la imponente y densa barrera púrpura oscura seguía sellando el destino del tercer Hokage. Desde la distancia, el aire vibraba con una presión espiritual abrumadora, un torrente de energía oscura y retorcida que chocaba violentamente contra la voluntad inquebrantable del líder de Konoha. El eco sordo de los jutsus de alto nivel resonaba a través de las paredes de piedra agrietada, haciendo que las tejas bajo sus pies temblaran con cada destello de poder desatado en la cima del edificio principal. A pesar del caos incesante que devoraba la aldea, la atmósfera entre ambos jóvenes se mantenía extrañamente serena y protegida por un aura de absoluta complicidad. Temari se detuvo un instante junto a una chimenea derruida, apoyando con firmeza su gran abanico de hierro sobre el hombro mientras observaba de reojo la titánica lucha que se libraba en las alturas. A pesar de haber dado la espalda a su propia aldea y de ser considerada ahora una renegada por los altos mandos de Sunagakure, la Kunoichi no sentía ni un ápice de remordimiento. El vacío que dejó su antiguo hogar se había llenado por completo con la certeza de un amor profundo y sincero que desafiaba todas las leyes del mundo shinobi. Naruto, por su parte, mantuvo los ojos fijos en la barrera, analizando con precisión quirúrgica el flujo de chakra que alimentaba el perímetro defensivo del enemigo.
Su vasta reserva de energía interna fluía de manera constante y limpia por cada rincón de su sistema circulatorio, otorgándole una ventaja sensorial absoluta que le permitía anticipar cualquier movimiento extraño en los alrededores. Sin embargo, su atención no estaba centrada en la política de la invasión ni en el desenlace de la batalla del Hokage, sino en la mujer que lo acompañaba, cuya valentía y lealtad habían demostrado ser tan duraderas como el acero más puro. La barrera está construida con sellos de sangre y energía espiritual corrompida, explicó Naruto con voz pausada y calmada, rompiendo el silencio del viento mientras daba un paso al frente para acortar la distancia con Temari. Quienquiera que esté dentro está utilizando técnicas prohibidas para alterar el equilibrio natural del chakra. Pero no te preocupes, Temari. Ningún obstáculo creado por la ambición de Orochimaru podrá atravesar este lugar mientras nosotros estemos aquí. Las palabras del rubio resonaron en el interior de la kunoichi con una fuerza inigualable, disipando cualquier rastro de duda o fatiga que pudiera quedar en su mente. Temari esbozó una sonrisa sutil, una expresión genuina y suave que muy pocas personas en el mundo habían tenido el privilegio de contemplar, antes de girar su rostro para mirarlo directamente a los ojos. Nunca dudé de ti, Naruto, respondió ella con firmeza, su voz teñida de una profunda admiración y un afecto desbordante. Desde el momento en que nos cruzamos en los pasillos de la academia y vi la calma en tu mirada mientras el resto del mundo se consumía en la arrogancia, supe que tu camino y el mío estaban destinados a cruzarse para siempre. No importa lo que digan las naciones, ni las órdenes de los ancianos, ni las guerras que intenten separarnos. Mi lugar está a tu lado. Naruto extendió su mano con absoluta naturalidad, entrelazando sus dedos con los de ella en un apretado y cálido contacto que sellaba su promesa ante el mundo. La energía azulada de su chakra irradió un brillo tenue alrededor de sus manos, simbolizando el pacto eterno entre el prodigio de la hoja y la fiera guerrera del desierto. Mientras el humo de los combates seguía elevándose hacia el cielo gris de la tarde, ambos permanecieron firmes en la cima del tejado, listos para enfrentar el desenlace de la invasión con la certeza absoluta de que su amor era la única fuerza invencible capaz de trascender cualquier frontera y asegurar su futuro juntos. Un estruendo sordo y ensordecedor sacudió los cimientos de la gran azotea central, seguido de inmediato por una violenta onda expansiva de energía espiritual oscura que hizo añicos los últimos vestigios de la barrera púrpura. La densa bruma morada se disipó en el aire como humo denso, revelando el final de la titánica confrontación que había mantenido en vilo al corazón de Konoha. Aunque el peso de la pérdida del tercer Hokage ensombrecía temporalmente el ambiente de la aldea, la retirada precipitada y caótica de las fuerzas invasoras de Otogakure marcó el punto de inflexión definitivo de la batalla. Los ninjas del sonido, desprovistos de su liderazgo principal y abrumados por la feroz y coordinada respuesta de los defensores de la hoja, comenzaron a huir despavoridos hacia la espesura del bosque circundante, abandonando cualquier esperanza de conquistar la aldea. En lo alto de un tejado cercano, con la vista fija en el epicentro del combate, Naruto Uzumaki mantuvo su postura firme e imperturbable. Su red de chakra interior fluía con una limpieza impecable, irradiando una calma absoluta que contrastaba marcadamente con el desorden y el humo que aún cubrían las calles. A su lado, Temari guardó su gran abanico de hierro tras un último y preciso movimiento, exhalando un suspiro profundo que liberaba la tensión acumulada durante horas de asedio y enfrentamientos al límite. La invasión había terminado, pero para ellos, el verdadero significado de aquel día residía en el hecho de haber cruzado el umbral del peligro de la mano, con la certeza absoluta de que ninguna fuerza externa podría volver a separarlos. Los remanentes dispersos de un pequeño escuadrón de la arena que intentaba replegarse hacia las puertas principales se detuvieron al percatarse de la presencia de la kunoichi desertora. Entre ellos, un oficial de rango medio, con la banda ninja marcada y el rostro desfigurado por la frustración, señaló a Temari con furia contenida. Miren a la traidora. Por su culpa y la del mocoso de la hoja, nuestra misión ha fracasado estrepitosamente. Burló el oficial, desenvainando su espada con intenciones asesinas, los altos mandos jamás perdonarán esta afrenta. Vengan y acaben con ellos. Antes de que el enemigo pudiera dar un solo paso al frente o ejecutar un jutsu de ataque, Naruto dio un paso al frente con una elegancia felina. Su cuerpo comenzó a brillar con una densa y perfecta capa de chakra azul puro, una energía tan concentrada que el aire circundante distorsionó su forma por la pura presión espiritual.
Sin necesidad de realizar sellos de manos complejos ni recurrir a explicaciones innecesarias, el rubio desató un incremento de velocidad basado puramente en la optimización perfecta de su flujo de chakra interno. En una fracción de segundo, antes de que los parpadeos de los enemigos pudieran registrar su trayectoria, Naruto apareció directamente en el centro del grupo contrario. Con un movimiento fluido y controlado de su mano derecha, concentró una esfera de chakra perfectamente comprimida que emitió un zumbido agudo, impactando con precisión quirúrgica contra el suelo a los pies del oficial. La onda expansiva resultante barrió el pavimento con una fuerza devastadora, levantando fragmentos de piedra y desestabilizando por completo a los atacantes, quienes salieron disparados hacia los costados antes de perder el conocimiento al chocar contra las paredes cercanas. Temari observó la abrumadora demostración de poder con una mezcla de profunda admiración y un afecto desbordante que iluminó su mirada verde. Sabía que el prodigio de Konoha poseía un talento que trascendía cualquier expectativa ordinaria, pero ver su fuerza desplegada para protegerla reafirmaba cada latido de su corazón. Parece que tus antiguos camaradas aún no entienden que el viento ya ha cambiado de dirección, dijo Naruto con una sonrisa cálida y tranquila, girando su rostro para encontrarse con la mirada de la Kunoichi y disipando los últimos vestigios de chakra de sus manos. Temari le devolvió la sonrisa con una firmeza renovada, acercándose para entrelazar sus dedos con los de él en un gesto de absoluta complicidad. Ya no tengo nada que buscar en el desierto, Naruto. Mi lugar está aquí, construyendo nuestro propio camino, sin importar lo que depara el futuro del mundo shinobi. Con el horizonte teñido por los primeros tonos dorados del atardecer que comenzaba a disipar las sombras de la guerra, ambos emprendieron la marcha juntos, abandonando las ruinas del campo de batalla para adentrarse en un mañana donde su amor se erigía como la única ley inquebrantable de sus vidas. La reconstrucción de Konoha comenzó con las primeras luces del alba siguiente, cuando los tejados destrozados y las calles cubiertas de escombros empezaron a ser limpiados por equipos conjuntos de Chunin y Anbu bajo la supervisión de los consejeros restantes. Sin embargo, en los rincones más tranquilos del distrito residencial del clan Uzumaki, el aire se respiraba con una quietud completamente ajena al frenesí de la reconstrucción política. Sentados en la veranda de una casa tradicional de madera rodeada por un jardín de bambús, Naruto y Temari compartían un momento de tregua absoluta, alejados de las miradas inquisitivas de los altos mandos y de los murmullos de una aldea que aún intentaba procesar la magnitud de la traición sufrida. Temari sostenía entre sus manos una taza de té caliente, observando cómo el vapor ascendía en suaves espirales hacia el cielo matutino. Aunque había roto de manera oficial y definitiva los lazos con su Nagakure al negarse a seguir las órdenes de sus líderes corruptos, la ausencia de su antiguo hogar no pesaba en su conciencia. Cada latido de su corazón estaba firmemente anclado al presente, sostenido por la presencia imponente y calmada del joven rubio que se encontraba a su lado. Para ella, el desierto había dejado de ser un refugio frío para convertirse en un capítulo cerrado, reemplazado por la promesa inquebrantable de un futuro construido codo a codo con el prodigio de la hoja. Naruto, con los brazos cruzados y una mirada serena, mantenía su red de chakra fluyendo de manera sutil y constante a través de su sistema circulatorio, una demostración involuntaria de su maestría innata que mantenía el ambiente circundante en un equilibrio perfecto de paz y energía contenida. Su mente, habitualmente analítica y adelantada a los acontecimientos, se hallaba completamente en calma, disfrutando de la sutil compañía de la Kunoichi que había elegido desafiar a las grandes naciones por amor. Los consejeros y los escuadrones de rastreo no tardarán en notar que me he ausentado de los registros oficiales de la delegación de Suna, comenzó Temari con voz pausada, rompiendo el silencio matutino mientras giraba el rostro para encontrarse con los intensos ojos azules del rubio. Para ellos, ahora soy oficialmente una Kunoichi renegada, un blanco a perseguir en cualquier mapa estratégico. ¿Estás seguro de que quieres cargar con las consecuencias políticas de mantener a una desertora a tu lado, Naruto? El rubio esbozó una leve y genuina sonrisa, un gesto cálido que disipó de inmediato cualquier rastro de duda en el semblante de la Kunoichi. Extendiendo su mano derecha con total naturalidad, Naruto entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo la firmeza y la calidez de su piel contra la suya. La política de las aldeas ocultas y las órdenes de los ancianos no son más que reglas vacías diseñadas para controlar a quienes temen pensar por sí mismos, Temari, respondió Naruto con una voz profunda, cargada de una convicción absoluta que resonó en el fondo del alma de la Kunoichi.
Desde el primer instante en que cruzamos miradas en los pasillos de la academia, supe que tu fuerza y tu espíritu no pertenecían a un desierto frío, sino al camino que estamos forjando juntos. Si el mundo shinobi decide llamarnos renegados por elegir la verdad y nuestro propio destino, que así sea. No hay muralla ni ejército en ninguna de las 5 grandes naciones capaz de interponerse entre nosotros. Las palabras de Naruto golpearon el corazón de Temari con la fuerza de un jutsu de elemento viento, desatando una oleada de emociones profundas que la hicieron cerrar los ojos por un instante, conteniendo un suspiro de absoluta devoción. Sin vacilar un solo segundo, la kunoichi se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza contra el hombro del rubio, cerrando el espacio entre ambos hasta fundir su respiración con la suya en un abrazo silencioso y eterno. El sol continuó su ascenso por el horizonte de Konoha, iluminando las calles en proceso de reconstrucción y proyectando una larga sombra sobre el jardín donde el prodigio de la hoja y la fiera guerrera del desierto consolidaban su unión. En un mundo regido por la guerra, el chakra y las alianzas efímeras, su amor se había convertido en la única ley inquebrantable, un pacto sellado para trascender cualquier frontera y asegurar que, sin importar lo que el futuro deparara, caminarían siempre de la mano hacia el amanecer de un nuevo mañana. Los ecos de la reconstrucción en Konoha resonaban a través de las calles principales mientras la aldea intentaba sanar las profundas heridas dejadas por la invasión de Orochimaru y la traición de Tsunagakure. En el despacho central, las discusiones políticas entre los consejeros y los comandantes Anbu se intensificaban ante la nueva realidad geopolítica. Sin embargo, en el distrito residencial del clan Uzumaki, la realidad se regía por parámetros muy distintos, ajenos por completo a las exigencias de los líderes tradicionales. Sentados en la amplia sala de tatamis de la residencia, Naruto y Temari analizaban el panorama con la fría lucidez de dos shinobi que sabían perfectamente que las repercusiones de su unión no tardarían en tocar a su puerta. Para Temari, dejar atrás el nombre de Tsunagakure no había sido un acto de huida impulsiva, sino una deliberada ruptura con un sistema que medía el valor de las personas en función de su utilidad militar y su obediencia ciega a mandatos corruptos. A pesar de que los registros oficiales de la arena ya la catalogaban como una kunoichi renegada y un blanco prioritario para los escuadrones de rastreo, la presencia imponente y calmada de Naruto disipaba cualquier sombra de arrepentimiento. El rubio, manteniendo sus piernas cruzadas en absoluta quietud, permitía que su red de chakra fluyera de manera constante y limpia a través de su sistema circulatorio, proyectando un aura de estabilidad que blindaba el espacio circundante de cualquier influencia exterior. Un golpe seco y formal en la puerta principal de madera interrumpió el silencio de la mañana. No se trataba de una visita amistosa ni de un vecino curioso. La densidad del chakra que se filtraba a través de los paneles de papel anticipaba la llegada de un escuadrón de élite de la hoja, enviado por los consejeros para investigar la presencia de la kunoichi de Suna en territorio protegido sin la autorización expresa del alto mando. Temari llevó de inmediato una mano hacia el mango de su abanico de hierro, tensando los músculos de su cuerpo con la guardia alta y la mirada verde afilada como un kunai. Aunque había elegido desertar de su propia tierra, defender su derecho a estar en Konoha al lado del hombre que amaba exigía estar lista para enfrentar la fuerza de los mandos locales si estos decidían aplicar la ley con rigor ciego. Naruto, sin embargo, levantó una mano con absoluta suavidad, pidiéndole a la kunoichi que mantuviera la calma. Su rostro no reflejaba tensión ni hostilidad, sino una serenidad imperturbable que desarmaba cualquier atisbo de violencia antes de que ésta pudiera manifestarse. «Quédate aquí», Temari dijo el rubio con una voz baja y profunda que irradiaba una autoridad absoluta. «Permíteme mostrarles a los enviados de los consejeros que las reglas de este mundo ya no se escriben sobre la base del miedo». Sin prisa pero con una elegancia impecable, Naruto se puso de pie y deslizó el panel de madera hacia un lado, revelando en el porche exterior a un escuadrón de 3 agentes Anbu con máscaras de animales y espadas listas en las manos. El líder del grupo, un shinobi experimentado con una postura rígida, dio un paso al frente al reconocer al joven prodigio, aunque la intensa presión espiritual que comenzó a emanar del cuerpo del rubio lo hizo detenerse en seco por instinto. Uzumaki Naruto, anunció el capitán Anbu con voz firme, intentando mantener la compostura a pesar del sudor frío que comenzó a recorrer su nuca al sentir la densidad del chakra del chico. Los consejeros han recibido reportes sobre la presencia de la kunoichi desertora de Tsunagakure en tu propiedad. Por órdenes directas del alto mando, debe ser puesta bajo custodia inmediata para ser interrogada sobre los movimientos tácticos de Suna. El aire en el porche pareció congelarse por completo.
A pocos pasos de distancia, Temari observaba la escena con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que una sola palabra equivocada podía desencadenar un enfrentamiento abierto entre Naruto y las fuerzas de su propia aldea. Pero Naruto no dio un solo paso atrás. Su mirada azul, limpia y profunda, se clavó directamente en los ojos cubiertos por la máscara del Capitán Anbu. Una capa de chakra puro comenzó a brillar con intensidad alrededor de su cuerpo, distorsionando levemente el aire a su alrededor mediante una emisión de energía espiritual tan perfecta y refinada que dejó en evidencia la abismal diferencia de poder entre el prodigio de la hoja y los experimentados agentes especiales. Dile a los consejeros que sus órdenes han perdido vigencia en esta casa, respondió Naruto con una calma gélida y absoluta que hizo temblar la empuñadura de las espadas del escuadrón. Temari no es una prisionera de guerra ni un peón para sus juegos políticos. Es mi compañera, y nadie en esta aldea la tocará mientras yo mantenga mi chakra fluyendo. Si los ancianos tienen algún problema con eso, pueden venir en persona a discutirlo conmigo. La fuerza de sus palabras, respaldada por la abrumadora presión de su chakra puro, paralizó por completo a los agentes Anbu. Ninguno de ellos se atrevió a mover un solo músculo. Sabían con absoluta certeza que intentar desafiar al prodigio en ese estado equivaldría a afirmar su propia sentencia de muerte en cuestión de segundos. Tras unos segundos de tensa vacilación, el Capitán Anbu inclinó levemente la cabeza en señal de retirada táctica, haciendo una seña a sus subordinados para desvanecerse en un parpadeo de parpadeo corporal hacia la espesura del bosque. El silencio volvió a instalarse en el jardín de bambús. Temari exhaló un suspiro de alivio largamente contenido, dejando caer el peso de su abanico contra el suelo de madera antes de dar un paso al frente para rodear el cuello de Naruto con sus brazos, hundiendo el rostro en su hombro con una devoción absoluta. El Rub la recibió sin dudar, rodeando su cintura con firmeza y sellando su compromiso bajo la luz del sol matutino, con la certeza incuestionable de que su amor era la única ley que gobernaría su destino por el resto de sus días. La tensión política en los despachos de los altos mandos de Konoha comenzó a transformarse en un murmullo silencioso pero peligroso tras el fracaso del escuadrón Anbu. Los consejeros, acostumbrados a controlar cada movimiento dentro de la aldea bajo una red de leyes estrictas y obediencia ciega, no veían con buenos ojos que un prodigio de la talla de Naruto Uzumaki operara fuera de su autoridad, y mucho menos que albergara una kunoichi renegada de Sunagakure. Sin embargo, en el distrito residencial del clan Uzumaki, las intrigas de la política y las amenazas de los ancianos perdían toda relevancia frente a la absoluta paz y el compromiso inquebrantable que compartían el Rubio y Temari. Las horas avanzaban con tranquilidad, marcadas por el suave compás del viento meciendo los bambúes del jardín privado. Temari se encontraba revisando el estado de las correas de su gran abanico de hierro, comprobando que cada sección metálica estuviera perfectamente calibrada para el combate. Aunque había cortado por completo los lazos con su aldea natal y asumido las consecuencias de ser catalogada como desertora, sabía perfectamente que los líderes del desierto no dejarían pasar tan fácilmente la afrenta de perder a una de sus kunoichi más talentosas sin enviar un escuadrón de castigo. Tus antiguos superiores no se quedarán de brazos cruzados, Naruto dijo Temari con voz pausada, sin apartar la vista de los engranajes de su abanico, mientras una sombra de seria concentración cruzaba por sus ojos verdes. Un escuadrón de rastreo de Suna cruzará la frontera más temprano que tarde. No solo buscan recuperar información sobre la invasión fallida, buscan un chivo expiatorio para limpiar el honor manchado de su consejo. Naruto, sentado con las piernas cruzadas sobre un tatami frente a ella, mantuvo su red de chakra fluyendo con una precisión milimétrica a través de su sistema circulatorio. Su rostro irradiaba una calma absoluta, una serenidad imperturbable que servía como el ancla más segura para la kunoichi. Que lo intenten, respondió el Rubio con voz baja y profunda, abriendo lentamente sus intensos ojos azules para encontrarse con la mirada de Temari. Las fronteras entre las aldeas solo existen en las mentes de quienes necesitan muros para justificar su miedo. Si el desierto decide enviar cazadores, comprobarán por sí mismos que ninguna ley de Suna tiene jurisdicción donde nuestro chakra y nuestro destino se han unido. Las palabras del Rubio resonaron con una fuerza reconfortante en el interior de Temari, disipando cualquier rastro de sombra que el pasado pudiera proyectar sobre su presente. Sin mediar más palabras, la kunoichi se puso de pie, cerró su abanico con un movimiento fluido y se colocó al lado de Naruto, sintiendo que la energía protectora y cálida del prodigio envolvía todo su ser. El presagio no tardó en materializarse.
Al caer la tarde, cuando los últimos rayos del sol tenían el cielo de Konoha con tonos anaranjados y púrpuras, una sutil distorsión en el flujo del chakra circundante advirtió la presencia intrusa en el perímetro exterior de la propiedad. 3 siluetas enmascaradas, portando las túnicas oscuras y las bandas características de los asesinos de élite de Sunagakure, aparecieron de entre las sombras de los árboles, bloqueando el acceso al porche principal con miradas gélidas y armas listas para ejecutar una sentencia de muerte. Temari de la Arena, anunció el líder del escuadrón de asesinos con una voz seca y amenazante, desenvainando una katana recubierta de un veneno letal. Has traicionado a tu aldea, has pisoteado el honor de tu sangre y te has aliado con un enemigo de la hoja. La pena por la deserción es la ejecución inmediata. Entrégate y haz que esto termine sin derramamiento inútil de sangre. Temari dio un paso al frente, desplegando su abanico hasta la segunda luna con un chasquido metálico que cortó el aire. Su expresión era fría, decidida y completamente libre de miedo. Mis días de obedecer las órdenes de ancianos cobardes y corruptos terminaron el día que decidí abrir los ojos. Si quieren intentar llevarme de regreso a ese desierto, tendrán que pasar sobre nosotros. Antes de que los asesinos pudieran liberar su primer ataque, el cuerpo de Naruto se desvaneció en un parpadeo impulsado por el flujo óptimo de su energía espiritual y física. Su velocidad superó por completo la capacidad de reacción del escuadrón enemigo. En una fracción de segundo, el rubio apareció en medio de la formación, concentrando una esfera de chakra puro en la palma de su mano. Con un movimiento rápido y controlado, impactó el suelo, desatando una onda expansiva de energía que barrió el porche y desestabilizó por completo a los atacantes, lanzándolos hacia atrás con violencia. Aprovechando la apertura, Temari exhaló con fuerza y giró su abanico, liberando una poderosa corriente de viento cortante que barrió los pies de los asesinos y los envió a colisionar contra los troncos del jardín, dejándolos completamente inconscientes y desarmados en cuestión de segundos. La sincronización entre el prodigio de Konoha y la fiera Kunoichi del desierto era absoluta, una danza letal y perfecta que demostraba que su unión estaba blindada contra cualquier amenaza exterior. El silencio volvió a imperar en el jardín de bambús, roto únicamente por el susurro del viento al atardecer. Naruto disipó los restos de chakra de sus manos y se giró para encontrarse con la mirada brillante de Temari, quien se acercó sin vacilar para entrelazar sus dedos con los de él. Bajo la luz de las primeras estrellas que comenzaban a titilar en el firmamento, ambos reafirmaron su compromiso inquebrantable, sabiendo que ningún asesino ni imperio del mundo shinobi podría jamás pisotear el amor que habían elegido construir juntos. El sol se ocultaba tras los muros de Konoha, tiñendo el cielo de un naranja intenso, casi sangriento, que parecía reflejar la tormenta política que se gestaba en los despachos de los consejeros. En la residencia del clan Uzumaki, el silencio no era de paz, sino de una expectación cargada de presagios. Naruto y Temari habían sentido durante días cómo la presión de la aldea se cerraba sobre ellos. Las patrullas Anbu se habían vuelto más frecuentes, los murmullos de los aldeanos se convertían en miradas cargadas de desconfianza y los mensajeros del consejo portaban cada vez más exigencias absurdas sobre la lealtad que Naruto debía a su hogar. Para ellos, la vida cotidiana se había convertido en un campo de minas donde cada paso estaba vigilado por aquellos que no entendían que el prodigio de la hoja y la guerrera del desierto no eran piezas de ajedrez para el beneficio de los poderosos. La ruptura ocurrió sin previo aviso, cuando una delegación oficial, encabezada por 2 de los consejeros más intransigentes y flanqueada por una docena de ninjas de élite, rodeó la casa al caer la tarde. No hubo discursos diplomáticos ni intentos de negociación. La intención era clara desde el momento en que se posicionaron en los límites de la propiedad, obligar a Temari a entregarse para ser enviada de vuelta a Suna como moneda de cambio política, y confinar a Naruto bajo una estricta vigilancia por su comportamiento inaceptable. El líder de la delegación, un hombre de rostro severo y ojos fríos, dio un paso adelante mientras el resto del grupo desenfundaba armas con una intención depredadora. Uzumaki Naruto, has demostrado una falta de juicio imperdonable, sentenció el consejero con una voz que pretendía ser imponente, aunque temblaba ligeramente al percibir la atmósfera que se condensaba en el porche de la casa. La Kunoichi de la Arena es una renegada y tu protección hacia ella constituye un acto de sedición contra Konoha. Si no cooperas, nos veremos obligados a utilizar la fuerza necesaria para restablecer el orden y la disciplina que este clan ha olvidado. Temari, que se encontraba de pie junto a Naruto, sintió cómo el aire a su alrededor se volvía pesado y eléctrico.
Sus dedos se cerraron sobre el mango de su abanico, lista para liberar una ráfaga de viento capaz de derribar a cualquiera que cruzara el umbral, pero una vez más, Naruto la detuvo con un gesto sutil de su mano libre. No había ni un ápice de duda en los ojos azules del rubio. Mientras el consejero terminaba su ultimátum, una calma absoluta y aterradora comenzó a emanar del prodigio, una presión espiritual que no necesitaba de estridencias para hacerse notar. Ustedes hablan de orden y lealtad desde la seguridad de sus escritorios, mientras otros construyen el mundo con sus propias manos, respondió Naruto, su voz resonando con una claridad gélida que silenció cualquier murmullo en la delegación. Durante toda mi vida, esta aldea ha esperado que yo fuera el arma que ellos necesitaban, el peón que ejecutara sus designios sin cuestionar la moralidad de sus acciones. Pero el día que Temari caminó a mi lado, entendí que no le debo nada a un sistema que valora más los tratados políticos que la libertad y la dignidad humana. El rubio dio un paso al frente, y a cada centímetro que avanzaba, el chakra puro que lo envolvía se densificaba hasta volverse visible, una corriente azulada que fluía con la perfección de un océano en calma pero imparable. La presión era tan abrumadora que los ninjas de élite retrocedieron por instinto, sintiendo cómo sus propios sistemas de chakra se bloqueaban ante la magnitud de la energía espiritual de Naruto. No voy a pelear contra ustedes hoy, prosiguió Naruto, manteniendo una mirada fija e inquebrantable en el consejero. No porque no pueda, sino porque esta aldea ya no es el lugar donde deseo ver florecer mi futuro. Desde este instante, renuncio a cualquier rango, afiliación o deber que me ligue a Konoha. Y ella viene conmigo. Quien intente detenernos o seguirnos, descubrirá que no hay muro en ninguna nación shinobi capaz de contener el poder de alguien que no tiene nada que perder y todo que ganar. La revelación cayó sobre la delegación como un rayo. El consejero, pálido y con la voz quebrada por la humillación y el miedo, intentó articular una orden de ataque, pero sus manos apenas podían moverse debido a la estática que el chakra de Naruto generaba en el ambiente. Sin esperar una respuesta, Naruto tomó la mano de Temari, entrelazando sus dedos con los de ella, y sin mirar atrás, ambos se dieron la vuelta y caminaron con paso firme, alejándose del jardín y de las fronteras de la aldea. No corrieron ni se escondieron. Simplemente se marcharon con la cabeza en alto, dejando atrás las ruinas de una vida impuesta para abrazar el vasto horizonte desconocido. En ese momento, bajo la luz de la primera luna, no eran fugitivos, sino dos almas finalmente libres, unidas por un destino que, a partir de ese instante, escribirían exclusivamente ellos mismos. El camino que se extendía más allá de las grandes puertas de Konoha ya no pertenecía a los mapas oficiales de ninguna nación ni a los tratados escritos por ancianos temerosos de la libertad. La distancia que separaba a Naruto y Temari de su pasado se medía no en kilómetros, sino en la absoluta soberanía que ahora poseían sobre sus propias vidas. Mientras el sol terminaba de hundirse en el horizonte, pintando el cielo con pinceladas doradas y púrpuras que anunciaban la llegada de la noche, ambos caminaban con paso firme y pausado por un sendero flanqueado por colinas verdes y árboles silvestres que se mecían al ritmo de una brisa suave. Para Temari, la sensación de ligereza era un territorio tan desconocido como maravilloso. Durante toda su vida, su existencia había estado condicionada por el peso del deber militar, las exigencias de los altos mandos de Tsunagakure y las cadenas invisibles de una aldea que utilizaba a sus hijos como peones en una guerra perpetua. Pero al mirar de reojo hacia la figura imperturbable del joven rubio que caminaba a su lado, comprendió que el verdadero hogar nunca había sido un lugar físico cercado por muros de piedra y arena, sino el espacio donde su alma encontraba refugio absoluto. La decisión de dejarlo todo atrás no había sido un acto de pérdida, sino el nacimiento de una vida genuina, construida sobre los cimientos firmes de un amor que había resistido la prueba del fuego, la traición y la hostilidad de un mundo en constante conflicto. Naruto, por su parte, experimentaba una quietud interior que jamás había sentido durante sus años en la academia o en las sombras del liderazgo de la hoja. Su vasta reserva de chakra fluía de manera impecable y silenciosa a través de su sistema circulatorio, una energía pura y cristalina que ya no necesitaba ser contenida ni dosificada para cumplir con expectativas ajenas. Para él, el título de prodigio nunca había significado la cúspide del poder destructivo, sino la capacidad de comprender la verdad esencial de las cosas y proteger aquello que verdaderamente importaba. Y en el centro de ese universo personal se encontraba Temari, cuya valentía, inteligencia y fuego interior habían conquistado su corazón desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron bajo el cielo de Konoha.
Al llegar a la cima de una colina despejada que ofrecía una vista panorámica del vasto valle iluminado por el brillo incipiente de las primeras estrellas, ambos se detuvieron. La brisa nocturna acariciaba sus rostros, trayendo consigo el aroma limpio de la tierra mojada y la libertad absoluta. Temari exhaló un suspiro profundo y liberador, cerrando los ojos por un segundo antes de girarse hacia él con una sonrisa suave y genuina, una expresión que despojaba por completo la dureza y la fiereza con la que solía enfrentar el mundo exterior. Pensar que hace apenas unas semanas éramos prisioneros de las reglas de nuestras propias aldeas, creyendo que el destino de un shinobi estaba escrito en piedra por aquellos que nunca han conocido la libertad, dijo Temari con voz pausada, rompiendo el silencio de la noche mientras cruzaba los brazos de manera relajada. Y ahora, mira a dónde estamos. Naruto se giró por completo para enfrentarla, con una mirada azul tan profunda y limpia que parecía contener el reflejo de las estrellas. Extendió su mano derecha con total naturalidad, y Temari no dudó ni un solo segundo en entrelazar sus dedos con los de él, sintiendo la calidez familiar y firme que se había convertido en su ancla más segura. Las reglas de este mundo solo tienen poder sobre quienes deciden obedecerlas por miedo, Temari, respondió Naruto con un tono suave pero imponente, cargado de una convicción indestructible. Nosotros elegimos un camino diferente. No necesitamos títulos de Hokage ni el reconocimiento de consejeros corruptos para saber quiénes somos. Nuestro poder, nuestra fuerza y nuestro futuro pertenecen únicamente a nosotros dos. Sin mediar más palabras, el rubio la atrajo con suavidad hacia sí, rodeando su cintura con firmeza mientras Temari apoyaba el rostro contra su pecho, escuchando el compás constante y seguro de su corazón. En ese abrazo, bajo el manto infinito de la noche y libres de las cadenas de las grandes naciones, se selló de forma definitiva la promesa que habían hecho en los días más oscuros de la invasión. Lejos del ruido de la guerra, de las disputas políticas y de los campos de batalla que intentaron separarlos, el prodigio de la hoja y la fiera guerrera del desierto comenzaron a caminar juntos hacia un horizonte donde su amor se erigía como la única e indiscutible ley de su destino, un mañana eterno donde ambos escribirían su propia historia de la mano, por siempre. Los días que siguieron a su partida de Konoha transcurrieron con una tranquilidad que ninguno de los dos había experimentado jamás en sus vidas anteriores, marcadas por el entrenamiento constante, las misiones de rango y las intrigas políticas de las grandes potencias. Alejados de las tensiones entre las aldeas ocultas, Naruto y Temari encontraron refugio en un valle fértil y apartado, rodeado por colinas verdes y un arroyo de aguas cristalinas que serpenteaba suavemente entre la vegetación silvestre. Allí, construyeron con sus propias manos un hogar sencillo pero acogedor, un espacio donde las únicas leyes que regían su existencia eran las que ellos mismos decidían establecer a través del respeto mutuo, la comprensión y el amor inquebrantable que se profesaban. Para Temari, la transición de fiera kunoichi del desierto a una vida de libertad compartida fue un proceso de sanación profunda. Las viejas sombras de Sunagakure, los recuerdos de las duras exigencias militares y la frialdad de una tierra dominada por la arena se desvanecieron por completo ante la calidez de los atardeceres compartidos junto al fuego y la presencia constante de Naruto. A veces, mientras observaba al rubio entrenar con una precisión milimétrica, controlando su vasta reserva de chakra en perfecta armonía con el entorno natural sin necesidad de estridencias ni violencia, una sonrisa genuina se dibujaba en su rostro. Comprendía entonces que la verdadera fortaleza nunca había residido en la capacidad de destruir o en la obediencia ciega a un consejo de ancianos, sino en la libertad de elegir a quien entregar el corazón y por qué causa luchar cada día. Naruto, por su parte, disfrutaba de una paz interior que las expectativas de la hoja le habían negado durante su infancia. Su prodigioso talento, lejos de ser utilizado como un instrumento de disuasión militar o un peón en los tableros de guerra de los Kage, se convirtió en una herramienta de protección para el pequeño santuario que habían levantado juntos. Su red de chakra fluía de manera impecable y constante, manteniendo el equilibrio de la energía vital en todo el valle. Para él, el mundo exterior podía seguir sumido en sus habituales conflictos y tratados frágiles, pero su universo entero se reducía a los ojos esmeralda de Temari, a la firmeza de su mano entrelazada con la suya y a la certeza absoluta de que habían superado la tormenta para reclamar el destino que les pertenecía por derecho propio. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo con tonos dorados y púrpuras, ambos se encontraban sentados en el porche de madera de su casa, contemplando cómo el horizonte se fundía con la penumbra de la noche.
Temari apoyó la cabeza contra el hombro de Naruto, sintiendo el latido constante y seguro de su corazón, un ritmo que se había convertido en su refugio más sagrado. El rubio levantó una mano y, con un movimiento suave y medido, canalizó una pizca de su chakra puro para hacer flotar una pequeña y brillante esfera de energía luminosa que danzaba suavemente en el aire frente a ellos, iluminando sus rostros con un brillo cálido y etéreo. Pensar que hubo quienes creyeron que nuestro camino terminaría en ruinas o en una celda por atrevernos a desafiar las reglas del mundo shinobi, murmuró Temari con una suavidad inusual en su voz, cerrando los ojos para disfrutar de la brisa fresca que mecía su cabello rubio. Éramos considerados desertores, renegados sin patria. Y sin embargo, nunca antes nos habíamos sentido tan completos. Naruto bajó la mirada hacia ella con una expresión profundamente tierna, apartando un mechón de cabello de su rostro antes de responder con una seguridad absoluta que no admitía réplica. Nunca fuimos renegados, Temari. Fuimos los únicos lo suficientemente valientes como para dejar atrás la mentira y buscar la verdad, dijo el rubio con su voz profunda y calmada, entrelazando sus dedos con los de ella de manera firme y definitiva. Las aldeas, las guerras y los títulos no son más que construcciones efímeras de un mundo que teme a la libertad. Nuestro destino no está escrito en los registros de ninguna nación, sino en cada paso que damos juntos hacia adelante. Temari levantó el rostro y le regaló una sonrisa radiante, un reflejo puro de la felicidad inmensa que llenaba su alma. Sin mediar más palabras, inclinó ligeramente la cabeza y unió sus labios con los de Naruto en un beso lento, profundo y cargado de una devoción eterna que sellaba para siempre la promesa hecha bajo el fuego de la invasión y consolidada en la paz de su nuevo hogar. En medio de un mundo gobernado por el caos y el conflicto, el prodigio de la hoja y la fiera guerrera del desierto habían encontrado su propio paraíso, un refugio eterno donde su amor era la única ley y su futuro, un lienzo en blanco que seguirían escribiendo de la mano por el resto de la eternidad. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.